Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todas las instituciones que nos acompañan y apoyan y a sus representantes. Estamos muy felices de poder dar inicio al 8º día de las charlas técnicas virtuales Hablemos de Geomecánica. Estas son unas charlas, son un espacio abierto para toda la comunidad interesada en la mecánica de rocas. Ha sido organizada por la Asociación Boliviana de Geomecánica para conmemorar los 10 años de su fundación y su vinculación a la ISRM en septiembre del 2010. La Asociación Boliviana ha sido fundada en el Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón en febrero del 2010. Y con el apoyo del profesor Álvaro González, nos vinculamos a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ISRM, cumpliendo con todos los requisitos y siendo aprobados por unanimidad como capítulo boliviano desde septiembre del 2010. En diciembre de ese mismo año, fue nuestra primera participación internacional con una presentación oral en el séptimo Congreso Sudamericano de Mecánica de Rocas, realizado en Lima, Perú. Y también nuestra primera reunión en el Consejo Sudamericano de la ISRM, 10 años después de nuestra fundación y con el mismo espíritu y ánimo, dando cumplimiento a nuestra razón de ser, con los objetivos planteados, siempre nuestras habilidades de ingeniería de rocas. La Junta Directiva organiza este ciclo de exposiciones técnicas virtuales que hoy en su 8ª presentación y concluyen el día viernes con la 10ª presentación. En estas semanas hemos contado y contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales de gran talla profesional y de los que estamos seguros aprenderemos bastante. En este sentido, sin extenderme más, continuamos con las charlas virtuales Hablemos de Geomecánica. Para esta ocasión, el día de hoy, voy a ceder la palabra al vicepresidente de la Asociación Boliviana de Geomecánica, el doctor Gabriel Rodríguez Roca. Doctor, tiene la palabra. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos los que nos visitan, al comité organizador, al comité de apoyo. Esta vez quiero presentar al expositor de esta noche, el ingeniero Omar Velarde Soruco. El ingeniero Velarde es un boliviano, nacido y criado en la ciudad de Cochabamba. Hizo sus estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Simón, donde obtuvo el grado de licenciado en la Ingeniería Civil el año 2008. Durante este periodo de estudio fue un aventajado estudiante donde participó activamente como asistente auxiliar de cátedra en varias materias, entre otras en la materia de mecánica de rocas e ingeniería de rocas, junto conmigo. Después él hizo otros varios estudios, como por ejemplo aprender a ser piloto. Hizo su curso de preaeronáutica con algunas horas de vuelo. O sea, hay que tener cuidado con él porque sabe volar muy alto. Después hizo su curso de especialización en líneas férreas el año 2011 y actualmente él cursa la última parte de la maestría en ingeniería vial. Él ha trabajado activamente en los primeros años de su carrera profesional en varios proyectos de la ingeniería civil y geotécnica, sobre todo, participando activamente en equipos de trabajo que se hacían los diseños de túneles en Bolivia. Participó activamente en varios diseños que ya han sido construidos, además, como el túnel Abra, que es un túnel urbano en la ciudad de Cochabamba. Ha participado activamente en varios otros túneles, diseños de otros túneles, contribuyendo con varias empresas de ingeniería en Bolivia. Él trabajó después del año 2011 al 2015 en la empresa ferroviaria Oriental, la que se hace cargo de todos los ferrocarriles bolivianos que están en la parte oriental de Bolivia, donde llegó finalmente a ser el encargado de las áreas operativas de esta empresa. Participa también con la empresa Genova española, los años 2003-2014, en todo lo que se refiere al trabajo que se hizo preliminar de la línea férrea interoceánica o bioceánica que unirá alguna vez el puerto de Santos en el Brasil con el puerto de algún puerto peruano, puede ser Hilo o Matarani,
un proyecto interesantísimo con 1001 desafíos y dificultades. A partir del año 2017, él es funcionario de la Administradora Boliviana de Carreteras, donde se ha desempeñado como ingeniero responsable de un tramo muy importante y largo, además, en la carretera que la llamamos Antigua, entre Cochabamba y Santa Cruz, sobre todo viendo la parte más compleja, que es Comarapa-La Siberia, donde se tiene que lidiar con una situación muy específica, son las grandes intensidades de precipitación, donde llegamos fácilmente a 5.000 y 6.000 milímetros años. Bien, esta obra ha sido terminada con éxito, ha sido recientemente entregada, además, en forma definitiva, y aquí el ingeniero Velarde ha tenido una participación muy activa, protagónica, para resolver algunos problemas que se han tenido en esta carretera. Eso que se lo he invitado cordialmente a que nos hable cabalmente sobre ese diseño y construcción de carreteras en zonas de alta pluviosidad. Estamos de verdad complacidos que pueda participar activamente de este ciclo de conferencias y vamos a escuchar realmente la experiencia que se tiene de una obra recientemente concluida aquí en esta zona montañosa de Bolivia. Ingeniero Velarde, tiene usted la palabra, puede iniciar. Muchas gracias, doctor Gabriel. Es un placer volver a verlo. Agradecer también a la Sociedad Boliviana de Geomecánica habernos invitado, ¿no? Y aportar un poquito con la experiencia que hemos tenido en nuestra construcción de la Siberia Comarapa. Agradecerle nuevamente por su introducción y, bueno, empezamos con la presentación. Aquí el tema que les vamos a traer hoy es diseño y construcción de carreteras en montaña y zonas de alta pluviosidad. Aquí tenemos una fotito al lado izquierdo del pavimento rígido y como podemos observar, mucha vegetación. Y en el contraste a la llegada a Comarapa, tenemos un pavimento flexible, una zona un poco más árida. Aquí tenemos 5 puntos que hemos preparado, un poquito para ubicar el proyecto, donde se encuentra, para todos nuestros colegas que nos visitan y nos escuchan de toda Latinoamérica. ¿Qué consideraciones ha tenido el proyecto? Algo de la etapa de diseño, la ejecución y cómo está trabajando el proyecto. Este es el mapa de Bolivia. El proyecto se ha situado en el departamento de Santa Cruz, en la provincia de Manuel María Caballero. Su capital es Comarapa. Y justamente este tramo nos da con la frontera con Cochabamba, ¿no? Hay un corredor que se llama Epizana-Comarapa. Está en rehabilitación con financiamientos de la CAF y nuestro tramo específico es el tramo 4, Comarapa-La Siberia. Aquí tenemos un pequeño esquemita y este es el límite departamental, ¿no? Y como se puede observar en esta imagen satelital, esta zona de la Siberia siempre anda con nubes, ¿no? Una zona bien complicada. Hemos querido, como experiencia, comentarles, hemos querido descargar imágenes satelitales de esta zona del proyecto y lastimosamente no hemos podido porque casi todas tienen nubosidad, ¿no? Entonces no nos ha dejado apreciar toda la carretera, así que hemos tenido que hacer vuelos con dron, pero algunos vuelos han sido anulados por tema de lluvia y vientos, ¿no? Un poco las características de la vía. El tramo tiene 42.9 kilómetros y esto es lo interesante del proyecto, ¿no? Tenemos pavimento flexible, 25.64 kilómetros y pavimento rígido, 17.26 kilómetros. Todo este pavimento rígido ha sido construido en la zona específicamente la Siberia. Ahí están nuestras secciones, una plataforma con pavimento flexible, capa base, subbase, y hemos colocado una capa drenante en los sitios donde teníamos mucha presencia de agua. Es un tipo de capa subbase más granular que también ha colaborado para emigrar las aguas
en caso de un eventual ingreso. Nuestro pavimento rígido tenía 25 centímetros de espesor, con muy buen agregado, un material de pojo, se ha utilizado de las canteras de pojo, y tenemos una subbase de 15 centímetros, una subrasante tenemos mejorada para colocar nuestra subrasante. Y acá tenemos en corte un subdren, como dice opcional, se han colocado en los lugares donde hemos requerido, donde se ha visto mucha presencia de agua. ¿Cuáles han sido las características particulares de la zona? Comarapa se encuentra a 1800 metros sobre el nivel del mar. La Siberia se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar. Es una diferencia de 1000 metros en vertical y 42 kilómetros de desarrollo de la carretera. Esto quiere decir que es una carretera en total ascenso, ¿no?, desde Comarapa. Hemos tenido mucha presencia de agua, un promedio es de 3000 milímetros de agua. Aquí tenemos justamente unas isolletas de presiones pluviométricas y justo Comarapa está en el punto entre las dos, 3000 y 5000 milímetros por año de precipitación. ¿Cuál es el gran problema que hemos tenido? La humedad. Tenemos una humedad relativa, incluso hemos tenido una humedad del 100%. Tenemos una neblina constante, que son 8 meses al año, la neblina. Entonces, lo que ha provocado un retraso en la ejecución, porque al tener neblina hemos tenido humedad, al tener humedad hemos tenido lluvias esporádicas de menor intensidad, pero sí constantes. ¿Esto qué ha hecho? Ha perjudicado mucho en el retaludeo de los taludes, ha perjudicado mucho en la voladura de algunos taludes que hemos tenido y mucho más en la conformación de la capa base. Nuestro clima es aproximadamente entre 18 grados y 5 grados bajo cero. Y hay algo importante que también tenemos que mencionar, que es una zona que se encuentra, vamos a ver en la siguiente diapositiva, entre la zona 2 y 3. ¿Qué es lo que nos dice esta zona 2 y 3? Que tenemos muchos microsismos. ¿Por qué? Porque esta zona se encuentra en el codo de los Andes. Voy a pasar una diapositiva más. En esta parte, todas nuestras cordilleras son de norte a sur, pero en la parte del proyecto se genera un codo, ¿no? ¿Y qué ha provocado esto? Que tengamos unos esfuerzos tectónicos muy grandes. Entonces tenemos zonas compresivas y transpresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que al comprimirse nuestros cerros, se están moviendo. Entonces hay grandes esfuerzos por ser el codo de los Andes. En la geología hemos tenido sistemas, se han encontrado sistemas devónicos, silúricos, carboníferos, y algo que quiero recalcar es que hemos tenido rocas sedimentarias y hemos tenido en varios puntos rocas llamadas pelitas, ¿no? Y estas tienen mucha plasticidad, provienen de partículas con alta expansividad. Entonces, ¿qué pasa? Humedad más alta plasticidad, ya en sí ya tenemos en nuestra estructura del macizo rocoso un movimiento. Adicionamos a esto la lluvias extraordinarias que ocurrían entre enero y marzo. Sumamos a esto los microsismos que tenemos. San Calixto ha tenido el último reporte del 2017, alrededor de 100 microsismos en el 2017, ¿no? Y es donde más hemos tenido movimientos para la gestión del 2018. Entonces, sumando agua, sumando humedad relativa, sumando condiciones malas de nuestras rocas y muy malas de los suelos, además de los movimientos, creo que es una de las zonas más complicadas del país.
También ha habido unos factores externos que nuestras deformaciones estructurales están activas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá, en el subandino sur. Esta es la placa sudamericana y la placa de Nazca empuja. Tiene un esfuerzo de ingreso por debajo de la placa sudamericana y la placa sudamericana tiende a subir, ¿no? Entonces estamos en constantes movimientos. Esta es la zona sísmica. Aquí tenemos una zona. Este es del último mapeo que han estado haciendo para la norma sísmica. Estamos entre la zona 2 y 3, ¿no? Aquí está el punto de Comarapa y la Siberia se encuentra en esta zona. Entonces, ¿qué quiere decir? Grandes movimientos, ¿no? Y lo que más nos afecta es el andino. Es una falla inversa entre Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, Tarija, ¿no? Justamente es por el codo de los Andes. Aquí tenemos una imagen general donde está Cochabamba y Santa Cruz. Tenemos nuestra Siberia y si pueden ver, aquí está el Parque Nacional Carrasco. Entonces la Siberia es la colita del Parque Nacional, ¿no? Tenemos grandes precipitaciones, mucha vegetación. Este es un poco un sistema geológico, lo que les expliqué. Aquí tenemos una formación Ikiri, es una unidad devónica joven, como dice su nombre. Tenemos rocas no muy competentes. Es más, en los 45 kilómetros hemos podido explotar 2 cerros, solamente 2 que nos han colaborado para el pedraplén y otro como material de relleno. Después no hemos podido utilizar ninguna roca. Otra anécdota, en el diseño teníamos alrededor de 10 buzones de relleno. Hemos terminado con 65 buzones de relleno, ¿no? Ha habido mucho corte que ese material no nos ha servido en ninguna etapa del proyecto, más la que les dije, los 2 cortes. Tenemos muchas lutitas, gris verdes y micáceas. Después también tenemos la formación ICLA, que tenemos lutitas gris oscuras. Estas formaciones eran intercalaciones. Y como pueden ver, hemos encontrado algunas areniscas, la formación Tarabuco y nuestras pelitas, ¿no? Que era de la formación Los Monos, ¿no? Entonces, aquí tenemos con alto contenido de materia orgánica, presencia de micas, y teníamos unas intercalaciones de areniscas y algunas limolitas. Este cuadrito nos hemos extractado de un libro muy interesante que se publica en el 2011. Esta imagen representada son carreteras de alta montaña que hemos tenido, las mismas fallas se han presentado en obra, ¿no? En la etapa de construcción. Hemos tenido fallas en el relleno, algún relleno sobre material no consolidado. Hemos tenido derrumbes por los cortes realizados. Hemos ejecutado los cortes, no se ha hecho con el ángulo de buzamiento correcto, entonces hemos tenido derrumbes. Ha habido fallas también de asentamientos, pero fallas, digamos así, macro, no estas micro puntuales, ¿no? Y también se ha tenido fallas regresivas. Comarapa, Torrecillas y la Siberia son comunidades muy productivas. Entonces, al tener ellos muchas quebradas, tenemos miles y miles de atajados, ¿no? Las personas que no conocen tal vez el atajado tienen otro nombre, pueden ser unas represas pequeñas realizadas a mano, algunas realizadas con pequeñas máquinas. Son depósitos de agua, ¿no? Que las usan para el cultivo y para los animales. Como hemos tenido mucha agua en el proyecto, ¿cuál ha sido la solución más interesante que me permito compartirles como experiencia? Es la ejecución de subdrenes, ¿no? Nosotros hemos tenido 2 tipos de subdrenes, uno el convencional y uno el profundo. ¿Qué nos dice el subdren? ¿Cuál es la función? Se genera una presión atmosférica superior
en este punto, al tener un vacío en una tubería. Entonces, todas nuestras líneas potenciales de flujo bajamos hasta donde nosotros hayamos podido colocar este tubo. En este ejemplo de la cuneta, hemos colocado por debajo de la cuneta un subdrain convencional que tiene una altura de 1 metro y 60 centímetros de ancho, rellenos de grava, que ahorita lo vamos a ver. Y nuestra cuneta oscilaba entre 20 y 60 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estábamos entre 1,60 a 2 metros en algunos lugares de mayor profundidad para poder sacar el agüita que ingresa por nuestro corte. Este es el subdrain convencional. ¿Cuáles han sido nuestras condiciones de cálculo? Se ha tomado una intensidad de 15 centímetros por hora, una tasa de infiltración de 0,5, que quería decir que 0,5 se iba a la cuneta y 0,5 se ingresaba por el talud. Teníamos el material de la ladera, teníamos un caudal de infiltración y nuestro caudal del subdrain, que ha sido calculado con un diámetro de 6 pulgadas, era 0.035 metros cúbicos segundo, contando una eficiencia del 80%. Como podemos ver, lo que les dije, debajo de la cuneta aproximadamente entre 20 centímetros, que era la diferencia de cotas, a 60 centímetros, más 1 metro, hemos llegado a los 1,60, 2 metros. Hemos puesto una manta geotextil alrededor del subdrain para evitar el lavado de finos y hemos ingresado aquí una grava limpia, ¿no? Completamente, material uniforme, un diámetro 85, aproximadamente el 85% de la grava era de 60 milímetros, ¿no? Y el tubo de 6 pulgadas. Muchos nos consultaban, ¿no? Hay una tubería, la que hemos puesto las primeras eran perforadas en toda su circunferencia. Se ha hecho también cortes como zanjas superiores e inferiores. Las últimas tuberías que trae Tigre, que trae Macaferri, también tienen como zanjas en la parte superior e inferior. Entonces, el agua ingresa por todo el diámetro del tubo y es transportado por el tubo. Pero al tener una presión atmosférica mayor, el agua no escurre, no se vuelve a infiltrar por los tubos, por los huecos inferiores del tubo. Eso hay que aclarar, siempre ha habido esa consulta, esa duda. Entonces, el agua fluye por diferencias de presiones. Y este es el detalle del subdrain profundo. Al llegar este material a 1,60, necesitábamos ingresar en lugares críticos como Yunguilla 1, Catalina, mucho más profundo. Entonces, la limpieza de este material y la contaminación va a ser muy rápida. Entonces, ¿qué se ha hecho? Hemos concebido esta idea de tener un material filtrante protegido y que por dentro pueda correr el agua, pasar a una tubería. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos construido gaviones. En la zona de Yunguilla 2, que vamos a ver después, hemos podido ingresar hasta 4 metros por debajo de la subrasante, con gaviones de 2x2, ¿no? Hemos puesto 2 gaviones lado a lado y 2 arriba. Como no podíamos dejar algunos tubos dentro de esto, se ha llegado al nivel freático, donde hemos visto un ojo de agua, gran cantidad de agua, con excavadoras se ha excavado, y se ha puesto una carpeta pobre de hormigón. Entonces, ¿qué hace? El agua ingresa y por la carpeta va escurriendo. Y aquí nosotros hemos generado esa presión, ese cambio atmosférico. Entonces, ¿qué hace? Que el agua ingrese del talud hacia el gavión. Hemos puesto una manta de geotextil. Pero, ¿qué iba a pasar si nuestra agua podía continuar con el flujo e irse a nuestro terraplén? Entonces, aquí hemos puesto una geomembrana impermeable. Entonces, el agua ingresa por el geotextil, choca por la geomembrana y continúa su flujo. Aquí hemos puesto un hormigón de nivelación de 10 centímetros. ¿Cuál ha sido el éxito de ir excavando hasta poder llegar
ojo de agua que le decimos, una pequeña vertiente, pero esto está por debajo del nivel de subrasante, ¿no? Un poquito para hablarles los taludes en roca que hemos tenido. Aquí tenemos un plano realizado por Fundepoc y nos muestra acá cuál es la amenaza de deslizamiento de las zonas de Bolivia. Y nosotros estamos justamente entre medio y alto, ¿no? Aquí está el punto del proyecto. Hemos tenido en el primer relevamiento de los 42 kilómetros, 45 taludes críticos, de los cuales 3 eran mucho más críticos, ¿no?, que los demás. De estos 42 taludes críticos, ¿cuál ha sido su composición? Hemos tenido un suelo coluvial, porque según la geología tenemos entendido que toda esa zona eran unos mares gigantescos, ¿no? Entonces, nuestras rocas, como les mostré, devónicas, eran muy jóvenes, entonces no eran competentes, por lo tanto no teníamos macizos rocosos competentes. Teníamos material coluvial, mucha arcilla, mucho limo, algunos bolones de roca. Todavía eran, ¿cuál es la característica de las zonas que han sido alguna vez marinas? Los bolones de rocas eran angulosos, no eran redondos. Entonces, no, tampoco nos servía para nada, ¿no? Entonces, era una intercalación. Luego venían las lutitas, luego venían las areniscas o limolitas muy fracturadas, que en la modelación se ha contemplado con parámetros de suelo y no como roca. Entonces ahí hemos tenido 2 tipos de suelos y recién llegábamos a la roca, digamos, con un bajo intemperismo, no muy meteorizadas. Entonces ahí ha sido nuestro cambio de parámetros para las modelaciones, ¿no? Los taludes más críticos que les nombro son Empalme, Talud y Yunguilla 2, son los nombres. Estos taludes se han construido en 1952. ¿Y qué hemos ejecutado? Hemos ejecutado subdrenes profundos, se ha hecho un pedraplén con unas rocas aproximadamente entre 1 a 80 centímetros. Se han hecho unas carpetas drenantes de 15 centímetros a 20 centímetros. Hemos hecho muros de gaviones y las cunetas se han hecho con G-Web. Al tener mucho sismo en esta zona, hemos puesto un material que muchos deben conocer, es como una geomembrana costurada en forma de ochos y que se lo vacía encima de una capa ya enrasada y se le vacía hormigón. Entonces, esa manta, esa geomembrana, hace que el hormigón tenga algo de flexibilidad. Y como tenemos constantes movimientos, entonces evita que nuestros cunetas, zanjas de coronación fisuren tan rápido, ¿no? ¿Y cuál han sido nuestros estudios, ¿no? Hemos hecho calicatas profundas, hemos hecho CPTs, hemos hecho perforaciones a diamantina. Una vez analizado nuestro tramo, aquí pueden ver, hemos tenido el 18% de roca dura, el 54% ha sido de roca semidura y suelos un 27%, ¿no? Este es el análisis de todos los taludes que hemos tenido en el tramo. Aquí podemos ver, esta es una foto de Yunguilla 2 haciendo una perforación a rotación, a diamantina, para sacar las muestras. Y como les decía, ¿no?, aquí hemos podido ver mucha cantidad de material meteorizado. Hemos llegado entre los 10 a los 12 metros, hemos conseguido un material interesante, competente, pero desde los 13 aproximadamente hasta los 15, nuevamente hemos tenido unas intercalaciones de lutitas, y hasta los 17 aparecen nuestras lutitas grises, ¿no?, que teniendo agua, como sabemos, esto empieza a disgregarse, empieza a hincharse y empieza a cambiar volúmenes y tenemos problemas. Aquí tenemos otra perforación y lo que quiero que tengan en cuenta, ¿no?, la vegetación que tenemos cerca. Esta vegetación de la Siberia es muy típica del lugar. Son arbustos de menor tamaño,
estamos hablando de entre 2, 4 metros, pero todos sus tallos y alrededores están rodeados de musgos. Entonces, se nota que hay mucha humedad. En Yunguilla 2 hemos llegado hasta los 13 metros y como pueden ver, no hemos tenido un material competente, puras lutitas hasta los 15 metros de profundidad, ¿no? Hemos empezado con las rocas a hacer ese tipo de exploración. También hemos hecho con los suelos, con materiales más sueltos, digamos así. Y como pueden ver aquí en las fotos, tenemos restos y restos de roca disgregada, algunos pequeños afloramientos que no pueden ser tomados como un macizo rocoso, son solamente afloramientos de rocas un poco más competentes que estas que se han ido desgregando por la meteorización. Vemos aquí unas manchas negras, hay mucha presencia de material orgánico. Se han hecho unas planillas de reporte, unas clasificaciones, mediciones de ángulos, de buzamiento, del corte. También se han hecho clasificaciones geológicas, geotécnicas, qué tipo de fallas hemos tenido, qué movimientos ha tenido este punto. Esto se ha hecho un relevamiento con una ingeniera, se ha hecho un relevamiento con un ingeniero geólogo. Se han hecho de los 42 taludes y como pueden ver aquí se ha puesto un ejemplo del talud 24, ¿no? Hemos hecho SPTs, como pueden ver aquí hemos llegado a SPTs a los 15 metros. Hemos encontrado gravas, unos bloques de lutita y lutitas gris negruzcas, ¿no? Se ha hecho todos los CPTs y una vez que no se ha podido ingresar, hemos metido recién la perforación a diamantina para lograr otros 15 metros. Hemos hecho calicatas profundas, como pueden ver aquí a Combo y a Cincel. Hemos llegado a los 4 metros, 380, 350 y hasta encontrar las lutitas, ¿no? Y se ha observado que este material ha sido típico de las construcciones del año de 1952, que esta carretera ha sido construida como un aporte de Estados Unidos a Bolivia. La idea era unir Cochabamba con Santa Cruz. Entonces, no hemos tenido mucho control de calidad en lo que es terraplenes. Entonces, ha habido corte, relleno, ¿no? Para un poquito poder nivelar las pendientes, ¿no? Entonces, y eso hemos encontrado en todo lo que es las calicatas, ¿no? De todo el tramo. Se han hecho ensayos de corte, se han hecho recuperaciones de muestras inalteradas, se han hecho ensayos de corte directo para poder estimar el ángulo de cohesión y fricción. Ensayos de densidades, densidad in situ. Luego se han hecho unos ensayos en el tema de rocas. Hemos estimado los parámetros con el programa del Rock Lab, del Rock Science, con todos los datos de geología. Aquí tenemos algunos datos, unos resultados, cohesiones, ángulos de fricciones, pesos unitarios. Tenemos la clasificación, coluviales, rocas fracturadas. Se han hecho ensayos de compresión, se han hecho ensayos del martillo de Smith en los taludes en roca que sí hemos podido acceder, ¿no? Y bueno, esos son todos nuestros resultados para las modelaciones. Aquí en las modelaciones hemos hecho dos tipos de modelaciones. Una que es el back análisis, como podemos ver acá en la primera imagen de la izquierda. Se ha hecho un levantamiento topográfico. Prácticamente acá todo el material es un coluvio y hemos estimado que nuestra roca va a estar a los 18 o 25 metros y le hemos dado unos parámetros mucho mejores y más buenos que el material suelo, ¿no? Hemos tratado de llegar a un factor de seguridad 1 para ver en qué están nuestros pesos unitarios, en nuestros ángulos de fricción y cohesión, ¿no?
Luego se ha modelado con cargas en nuestra plataforma, con saturaciones al 80%, que es lo que nos daba el lugar. Y luego se ha modelado con nuestras estabilizaciones, muros de gaviones, ejecución de banquinas, reducción del peso del volumen que íbamos a tener sobre el punto de afectación, ¿no? Entonces es interesante poder mostrarles estas tres modelaciones y los procesos que han seguido, ¿no? Aquí hay otra modelación. Si pueden ver aquí la sección verde es el corte, perdón, es el talud natural, y aquí abajo en la línea azul es el corte. Esta es nuestra sección típica. Esta es la plataforma nueva y esta era la plataforma antigua. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro criterio? Más corte, menos relleno. ¿Por qué? Porque el relleno no nos daba una garantía total. Esos rellenos datan del año de 1952. Entonces, que no sabíamos prácticamente cómo estaba la parte de abajo, ¿no? Y como les expliqué, es un ascenso a los 2.800 metros. Todo el tramo tiene corte a la derecha. Hay una partición de cerros donde cruzamos, bajamos el corte un poquito y nos vamos al lado izquierdo. Entonces, prácticamente todo el tramo es corte y al lado izquierda ladera o viceversa. Entonces, se ha recorrido la calzada. Hemos ingresado la mitad o más. Hemos hecho cortes y eso nos ha ayudado mucho en la estabilización. Aquí tenemos las modelaciones de un material, un coluvio, una roca meteorizada como suelo, y aquí se le ha puesto unos parámetros de roca, ¿no? Otro tipo, también se han hecho modelaciones en lugares donde no hemos podido ingresar al corte. ¿Por qué? Porque si cortábamos, valga las redundancias entre comillas, íbamos a cortar medio cerro. Entonces se nos hacía muy costosa. Entonces hemos tenido que modelar cómo está ahora, está original, y cómo se va a comportar en nuestro sostenimiento al terraplén de la carretera. Aquí tenemos un 0.6 y efectivamente falló. Y poniendo un sostenimiento muy interesante, hemos llegado a un 1.4, ¿no? Hemos hecho aquí, vamos a ver más de unas fotitos, unos gaviones con unos pedraplenes, unos subdrenes que han funcionado y hasta la fecha tenemos 3 épocas de lluvia que ha pasado la prueba, digamos, estos puntos y continúan trabajando. Aquí podemos ver justamente la foto de la modelación. Si pueden ver aquí, es una vegetación antigua, típica de la Siberia, árboles no muy altos, con mucha vegetación, y podemos ver aquí que ha habido un derrumbe, luego se ha hecho un retaludeo, y la vegetación nuevamente empieza a surgir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el talud ha encontrado su estabilidad, y esta parte es lo que les mostraba en la modelación. Hemos hecho un pedraplén, aquí se nota muy clarito en la foto, y hemos estabilizado con gaviones el terraplén. Y ya tenemos vegetación a los alrededores, que quiere decir que está funcionando, ¿no? Y ya la vegetación poco a poco va a ir creciendo y mejorando y cubriendo y evitándonos de la erosión, ¿no? Y evitar que tengamos lavado de finos, que esa es la idea. Un poco en la ejecución, en la foto que les mostré, aquí podemos ver Comarapa, aquí está el fondo de Comarapa, y si pueden ver es un ascenso continuo. Aquí hemos estado haciendo los cortes. Cuando hemos hecho los cortes han fallado los taludes. Hemos tenido que hacer una revisión general y tender los cortes, y algo que nos ha ayudado también a hacer banquinas más anchas. Quiere decir, las banquinas estaban de 2.50, 3.50, las hemos extendido a 4.50, 5 metros, ¿no? Aquí está el trabajo de la excavadora, nuestras volquetitas sacando el material, a nuestros 65 buzones, por cierto, ¿no? De los 10 que se tenía previsto, 65 hemos terminado cerrando, ¿no?
Y aquí, como pueden ver, tenemos otro deslizamiento ya con carpeta, con todo. ¿Y qué es lo que les decía? Aquí tenemos una cuneta de banquina, se ha impermeabilizado la banquina. Ahora que estamos hablando de todos de protocolo, se ha cumplido el protocolo de cortar, poner una capa de imprimación, poner una cunetita, contrapendiente para captar todo el agüita de las banquinas. Hicimos todo ese protocolo, pero como vemos aquí, unas afloraciones de rocas muy malas, que el agua ingresó por estas discontinuidades y tuvo que salir por algún lado, ¿no? Entonces salió el agua por aquí, por la cara del talud, y bueno, hemos tenido derrumbes, ¿no? Entonces, tratar de impermeabilizar esta zona, ya pues los de medio ambiente ya nos observan, el corte es hasta aquí, tenemos arbustos que están prácticamente revegetándose el talud. Entonces hemos tenido que limpiar nuevamente y ha parado la caída de bloques, como pueden ver aquí, pequeños, ¿no? Y prácticamente este es un suelo, ¿no? Son pelitas, son lutitas, intercalaciones, y miren la saturación, y ya la zona está seca, como pueden ver en la foto, totalmente seca. Pero seguimos teniendo humedad en los taludes, ¿no? Entonces eso quiere decir que el ingreso de la filtración de agua es mucho más atrás, ¿no? O por la corona. Aquí estamos en la ejecución de la carretera del pavimento rígido. Como pueden ver, la vegetación totalmente densa, totalmente verde, cubierta. Y aquí hemos ejecutado en 4 meses el pavimento rígido. Una experiencia muy interesante, muy linda, por la neblina, la humedad relativa que llegaba al día siguiente. Liberábamos carpeta 6 de la tarde, al día siguiente estábamos listos para vaciar 8 de la mañana con mixers y llovía. Un hormigón H35 de las mejores características, cemento Cobose, agregados de pojo, arena de saipina, los mejores agregados de la zona que hemos tenido que llevar al proyecto, ¿no? Desde 45 y 60 kilómetros. Eso también nos ha elevado el costo, ¿no? Porque en el proyecto no había por ningún lugar bancos de roca que se podían triturar o bancos de arena que podíamos explotar, a pesar que la zona es montañosa, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta en la época de diseño, ¿no? Aquí tenemos unas fotitos también muy interesantes, perdón. Esta parte de nuestra carpeta, nuestro terraplén falló la primera vez. Hemos tenido un montón de ingreso de agua. Toda esta zona es productora de frutillas. Hemos hecho aquí un muro de contención de gavión. ¿Cuál era nuestro miedo? Que carguemos toda la ladera y el terraplén para proteger el empuje del terraplén, y carguemos a nuestros gaviones y tengamos un asentamiento. Nuestras modelaciones nos dijeron que no, y funcionó. Entonces es una gran experiencia que hemos tenido con los gaviones. Ojo, gaviones. Aquí hemos tenido filtraciones de agua y demás. Entonces, al no haber impermeabilizado el gavión, el flujo de agua se ha mantenido y el agua escurre. Aquí tenemos una alcantarilla a su lado con bajantes, protecciones de gaviones, y el punto se ha estabilizado. Hemos tenido también cambios de trazo. Si pueden ver la fotito, la carretera venía acá y aquí ingresaba una curva, una profunda, para cruzar al otro cerro, líneas divisorias, áreas divisorias. Entonces hemos hecho pedraplenes de unas bases de aproximadamente 60 metros y hemos subido con puro pedraplen, ¿no? Esta piedra es la única roca que hemos podido obtener de un corte, unas limolitas bien competentes, y fracturadas ya tenía una tendencia de unos espesores de 20, 40 por 80 centímetros, ¿no? Han sido explotadas con dinamita, con cortes controlados, y todo ese material grueso se ha usado como pedraplén, ¿no? Material muy bueno,
y en vez de ser este ingreso a la curva, hemos salido con una curva de mayor radio para un mejor confort de manejo, ¿no? El subdren convencional que les he mostrado es una tubería de 6 pulgadas envuelto en geotextil. Como pueden ver, aquí ya estábamos en la parte de la subrasante. Aquí está nuestro acopio de grava. Se llena por completo la grava y se lo envuelve. Aquí podemos ver los muritos de contención. Hemos tenido que hacer más de 180 muros de contención, 365 alcantarillas. Y aquí, como podemos ver, estábamos a nivel de subrasante. ¿Qué quiere decir? Que aquí recién vamos a subir con nuestra capa subbase, capa base, carpeta asfáltica. Eso por lo menos son 60 centímetros, más unos 60 que les comenté, hemos llegado a unos 60, ¿no? Para captar las aguas. Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos las pelitas, nuestras lutitas disgregadas, intercalaciones, pero parece suelo, pero es una roca altamente meteorizada. Y el otro subdren que les comenté, el profundo, hemos usado el mismo concepto, pero a mayor escala. Hemos tirado hileras de 300, 400 metros de gaviones para taparlos, envolverlos. Con el geotextil, como pueden ver aquí, un color más mate, oscurito, típico del geotextil. Y aquí un geoweb, un material impermeable, pueden ver un poco más brilloso, que evita el ingreso del agua del talud a la carpeta, a nuestro terraplén, perdón. Pasa el geotextil, evitamos el lavado de finos, ingresa el agua al gavioncito y transportamos por pendiente a la alcantarilla más cercana. Este es uno de nuestros subdrenes profundos más grandes. Como pueden ver acá, este es el típico que hemos hecho y hemos tenido que adicionar uno más a su ladito, ¿no? El geotextil que envuelve el lado del talud para el ingreso del agua y la geomanta que evita el ingreso del agua hacia nuestro terraplén. Hemos puesto un murito de hormigón y aquí, como ve, hemos dejado 6 tubos de PVC de 6 pulgadas que van a empezar a botar el agua. Antes de pasar a las conclusiones, permítanme, les quiero mostrar un video sobre cómo hemos estado, cómo están trabajando nuestros subdrenes. No sé si pueden ver la pantalla, por favor. Aquí sí podemos ver. Entonces, estamos ahí. Esta foto es en la etapa de construcción y esta foto ya es la puesta en marcha, ¿no? Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4 tubos que están botando agua y si pueden observar aquí, ha sido una lluvia de hace unos 15, 20 días que aún continúa, ¿no? Porque todo está completamente seco. Miren el tipo de vegetación y ya están trabajando nuestros subdrenes profundos, ¿no? Entonces, ese videito es muy interesante, no es el único, son varios subdrenes que están trabajando. Bueno, para no cansarlos más, hemos preparado unas pequeñas conclusiones y algunas recomendaciones para este tipo de obras, ¿no? En el estudio de los parámetros geotécnicos, es importante nosotros poder realizar todos nuestros estudios con diferentes niveles de saturación. ¿Qué tenemos nosotros en la Siberia? Como les comenté, 8 meses totalmente saturados, con neblina, humedad relativa altísima, humedad por el 100%, y 4 meses que, digamos así, ingresa el sol. Entonces, no podemos hacer unos ensayos de laboratorio estimando materiales secos. Podríamos estimarlos al 30% de saturación, 50%, 70%, y ver su comportamiento, ¿no? Es algo muy importante. También
es necesario realizar modelaciones con la sección original, con el back análisis. Esto es algo un poco más difícil en la etapa de ejecución porque al contratista se le baja la bandera y él quiere ir y cortar, abrir y después se ven los problemas. Cuando en la etapa inicial estamos haciendo el relevamiento de topografía, la apertura de algunos taludes y eso toma su tiempo. Y hacer estos back análisis, ¿qué nos va a decir? ¿Cuál era el estado original, entre comillas, estable de nuestro talud? Y eso nos va a ayudar mucho a predecir cómo podemos mejorarlo, qué cortes necesitamos para estabilizar un talud. Ahora, y aquí está la disyuntiva, ¿no? Hacemos un corte 1 a 1 para un talud en suelo o un talud en roca meteorizada, que lo podemos hacer con excavadora, o hacemos un sostenimiento. ¿Cuál va a ser más barato? Entonces tenemos que llegar a un punto de inflexión donde el corte no sea tan caro, ni el sostenimiento sea tan grande, igual tan costoso, ¿no? Y nos ayuda mucho eso, nuestros parámetros iniciales, ¿no? Evitar a toda costa el ingreso de agua de los taludes, ¿no? Y esto es algo que nos comentaba nuestro docente de hidráulica de la San Simón, de muchos recuerdos que tenemos de etapa de estudiantes. Nos decía, el ingeniero civil tiene que cuidar 3 cosas. ¿Cuáles son? Las 3D, ¿no? Drenaje, drenaje, drenaje. Si nosotros cuidamos las 3 cosas, nos decía, vamos a tener una carretera estable. Bueno, pues creo que hemos hecho eso, ¿no? Cuidar el drenaje, 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 ¿no? ¿Y por qué? Porque en nuestra zona hemos tenido mucho cambio de estructuras. ¿Qué quiere decir? De una roca no competente a una roca residual que prácticamente se comporta como suelo. Y nuestra roca no tiene nada de cohesión. Entonces tenemos derrumbes, derrumbes y derrumbes, ¿no? Y su consecuencia, un colapso. Es muy importante hacer las calicatas a los pies de los taludes, hacer SPTs y tomar nuestras muestras, ¿no? Para los ensayos de laboratorio. Tenemos que sacar nuestras muestras representativas para hacer nuestros ensayos de corte, con presiones no confinadas, para estimar nuestros parámetros. No se olviden que a pesar de que nosotros tomemos nuestras muestras inalteradas, llevemos a nuestro laboratorio hermoso, con las mejores condiciones, esa roca va a tener buenas condiciones en nuestro laboratorio, pero en obra no. Entonces tampoco es bueno estar sobreestimando los parámetros, que es lo que ha pasado de la etapa de diseño. Y esa es también una gran recomendación, ¿no? En la etapa de diseño tenemos que agotar los recursos económicos, porque en esta etapa es entendible, el TESA se ha hecho en el 2013, era prácticamente una apertura de camino, los taludes estaban totalmente verdes, totalmente revegetados. Lo único que han podido hacer en plataforma, algunos SPTs, algunas perforaciones, no se tenía esas veces las herramientas para poder abrir el talud y ver qué hay detrás de esa vegetación, ¿no? Entonces es muy importante que de la etapa del diseño hay una etapa de revisión y validación. Y esa revisión y validación tiene que ser constante de la mano del contratista, para que después, en la etapa ya de pavimentación, de construcción de muros, no tengamos sorpresas, ¿no? Otra conclusión muy interesante es que los apoyos en los pies de talud han estabilizado los derrumbes y generado una retención de material de lavados de fino, y no así como teníamos un miedo, entre comillas, de que si íbamos a cargar con 1 metro cúbico de gabión, que es mucho más pesado que la roca o el suelo saturado, íbamos a generar fallas circulares más profundas. Y no, hemos tenido experiencias muy buenas. Los subdrenes también nos ayudan a evitar la reptación de los taludes. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo toda esa agüita antes de que ingrese al terraplén. Y el talud tiene un lugar de desfogue de esa agua. Entonces, evitamos con un subdren una reptación del talud y una reptación del terraplén. Y esa reptación, ¿en qué se va a convertir en la carretera? En fisuras circulares,
fallas circulares, asentamientos, agrietación temprana del pavimento, y que en sí nuestra mezcla asfáltica, nuestra capa subbase, capa base, pueden ser las mejores, pueden cumplir las especificaciones técnicas del diseño, pero con una fisurita de 3 centímetros, todo el trabajo lo echan al tacho, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con la retracción de los taludes y de los terraplenes, ¿no? Y otra recomendación, también tenemos que proteger la plataforma y la calzada para garantizar una transitabilidad segura, ¿no? Esa es nuestra misión, ¿no? Proteger nuestra calzada, proteger al usuario, evitar accidentes, evitar derrumbes, para que el usuario pueda tener una transitabilidad segura y evitar muertos. Gracias a Dios, todo el proyecto no hemos tenido ningún fallecido, se han tomado en cuenta todas las medidas de seguridad. Los cortes, sí hemos tenido un accidente de una caída de una excavadora, pero solamente fueron daños materiales. Y bueno, con esto terminaríamos. Agradecerles por su atención. La carretera ya está terminada, está en funcionamiento. Ahorita tenemos casi 100 vehículos por día, que son todos de agricultura. Llevan muchas frutillas, habas, papas, zanahorias, tomates hacia Cochabamba, hacia Sucre, están yendo hasta Oruro, La Paz. Entonces, los más beneficiados, como siempre, es la población, los agricultores, y Comarapa, se nota, ya tiene mucho más servicios, ¿no? Y aquí tenemos el pavimento rígido, ¿no? Terminado. Bueno, muchas gracias, atento a sus consultas y consideraciones. Muy amable por su tiempo. Ingeniero Omar, muchas gracias por su presentación. Ha sido muy ilustrativa y quiero decirle que tenemos muchas preguntas de los asistentes. Antes, quiero mencionar algunos de ellos. Muchos asistentes envían sus saludos de reconocimiento a la exposición. Hay saludos desde Sao Paulo, Brasil, desde Bogotá, Colombia, desde La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Bolivia, Asunción de Paraguay, Lima, Perú, y le mandan saludos desde Buenos Aires, Argentina. Voy a pasar a leer las preguntas que nos dejaron en el chat. La primera pregunta dice: ¿qué norma o guía de diseño de vías utilizan en Bolivia? Nosotros tenemos una norma aprobada, realizada por la Administradora Boliviana de Carreteras. Son 6 tomos. Ustedes pueden ingresar a la página Administradora Boliviana de Carreteras por internet, y la descarga es gratis. Tenemos el manual de suelos, tenemos el manual de rocas, que nuestro doctor Gabriel ha participado en la ejecución de ese manual. Tenemos manual de diseño geométrico, está el manual de túneles, está el manual de hidráulica, hidrología y el manual de conservación vial. Libres para su descarga, y ese es el manual oficial para Bolivia. Muchas gracias, ingeniero. Paso a leer la siguiente pregunta. ¿En la zona del proyecto pueden considerarse zona tropical, donde se desarrollan suelos lateríticos? No, no hemos tenido suelos lateríticos, no es una zona tropical. Lo que generalmente se llama esta zona son zonas ceja de monte, se le dice. No es un monte que tenga árboles grandes, sí tiene la humedad, pero no tenemos arbustos de grandes dimensiones. Entonces, generalmente se le nombra como una ceja de monte. Listo, ingeniero, muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿qué equipos de instrumentación tiene el proyecto para monitorear los taludes? En un solo sitio crítico, en el Catalina, hemos colocado instrumentación, hemos colocado inclinómetros. ¿Por qué? Porque Catalina tiene 2 atajados a 250 metros por encima del talud, y tiene un gran aporte de cuencas. Entonces,
cuando tenemos lluvias extraordinarias, que generalmente son 2 a 3 al año, esos taludes rebalsan, esos atajados rebalsan. Entonces la infiltración es mucho más profunda a lo que podemos llegar nosotros con subdrenes. Entonces se ha colocado inclinómetros para ver cómo estaba el talud y cómo se movía, cómo reptaba. En la última caída del talud, antes de la instalación de nuestros sostenimientos, se lo ha llevado piezómetros, gaviones y todo, ¿no? Entonces hemos podido tener algunas lecturas y hemos estabilizado con una base de tierra armada, con mantas de coco para revegetar, subdren lo que hemos podido ingresar, 350, una galería de acopio del agua y su posterior drenaje, ¿no? Y a la fecha no hemos tenido movimientos. ¿Qué es lo que nos ayuda un poquito para el monitoreo de los taludes cuando no tenemos un inclinómetro? Es muy importante hacer relevamientos en la calzada. 20, 30 metros antes, 20, 30 metros después de nuestro talud. Si empezamos a ver que hay una microfisuración en forma circular o diagonal o vertical al eje de la carretera, es que nuestro talud se está moviendo. Si no tenemos piezómetros, inclinómetros, para poder monitorear el caudal de salida del agua o reptación del talud, tenemos que hacer continuamente relevamientos de la calzada, cómo está nuestra carpeta asfáltica y las cunetas, ¿no? Y ahí aparecen las fisuras. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta: ¿cómo evaluaron numéricamente las carreteras y cómo se consideraron los sismos? Nosotros evaluar las carreteras las tenemos nosotros por redes viales fundamentales, ¿no? Entonces todas las redes viales fundamentales tienen que tener una transitabilidad segura. Entonces ahí se les dice como carreteras principales, ¿no? Entiendo que a eso se refiere la pregunta. Son carreteras principales que necesitan mayor atención y necesitan una construcción con transitabilidad segura y confort. Y tu segunda pregunta, por favor, Ariel, si me la puedes repetir. ¿Cómo consideraron los sismos? Los sismos, se ha hecho una modelación con sismo con un factor de 0,05 en horizontal y el 50% en vertical. ¿Por qué? Porque nuestra zona no tiene gran influencia de sismos de gran magnitud, pero sí tienen una influencia de microsismos, como les dije, ¿no? Entonces, continuamente tenemos un micromovimientos. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta dice: ¿cuál fue el criterio para definir la longitud de los drenes profundos? En el TESA hemos tenido un relevamiento por zonas de vegetaciones muy densas y espejos de agua encontrados. El 2015, cuando empezó el proyecto, y el 2016 han sido unos años secos. Entonces, hemos dicho que, bueno, aquí hay subdren, si no se ve agua, bueno, coloquemos. Y en la última etapa del proyecto 2017-2018, que el 2018 hemos tenido lluvias extraordinarias, han aparecido, y así literal, aparecido ojos de agua. Entonces, como teníamos cuneta, hemos empezado a colocar el criterio escogido ha sido donde tenemos el corte, toda la longitud del corte se coloca subdren. Ese ha sido el criterio, longitud de corte de talud, subdren. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta desde Sao Paulo. ¿Qué programas utilizaron para estabilizar los terraplenes rocosos? Se ha modelado solamente con el slide, ¿no? El slide se ha modelado, nos permite ingresar parámetros de suelos, parámetros de roca.
No hemos tomado en cuenta una modelación con discontinuidades porque no íbamos a tener fallas planas, fallas cuñas. Al tener nuestra roca muy meteorizada, íbamos a tener fallas circulares, fallas por movimientos traslacionales, ¿no? Entonces, se han sacado los parámetros de laboratorio, estimados algunos con el RockLab, e ingresados al slide. Además de los SPT, ¿utilizaron otros ensayos de campo? Hemos hecho las calicatas normales de 1 metro, 1,20. Hemos hecho las calicatas profundas de 4 metros, hemos llegado, SPTs 15 metros y las perforaciones a diamantina, ¿no? A rotación. Gracias, ingeniero. Acá hay una aclaración desde Colombia. Dice, en Bolivia dicen dren profundo a una zanja drenante paralela a la vía. Nosotros en Colombia le decimos dren profundo a perforaciones horizontales donde se coloca un tubo para conducir el flujo de agua, conocidos como DHP, dren horizontal profundo. ¿Instalaron este tipo de drenajes en los taludes? No, no hemos instalado ningún dren horizontal profundo. Hemos realizado las banquinas, hemos realizado en las banquinas las cunetas y no hemos encontrado grandes filtraciones de agua por el talud, digamos en la cara del talud, ¿no? Esos drenes horizontales profundos que también tenemos en Bolivia, generalmente se los ingresa, se los utiliza cuando tenemos unas filtraciones en la cara del talud. Nuestro problema ha sido de la parte superior hacia la cara del talud. Lo que sí se ha colocado han sido detrás de la espalda de esos gaviones que les he mostrado en las fotos, se ha colocado otro subdren, un adicional que pueda captar las aguas para evitar que el gavión se nos desplace. Muchas gracias, ingeniero. Acá tenemos otra pregunta que es interesante. ¿El modelado fue solo bidimensional? ¿Se excluyó el modelo tridimensional por algún motivo? ¿No sería más realista hacer un modelo tridimensional? Desde Sao Paulo. Sí, solamente se ha modelado en 2D. No hemos requerido la modelación 3D porque no hemos tenido grandes movimientos de los cortes en roca. Para una modelación en suelo 2D creemos que es suficiente y grandes cortes en roca que nos hayan generado fallas para generar una modelación en 3D no hemos tenido. Es más, los 2 cortes de taludes en roca que hemos tenido, los más grandes, como les comentaba, que hemos sacado material para Pedraplane, hemos hecho una voladura controlada, hemos dejado con un ángulo de 1.3, 33 grados aproximadamente, y hasta la fecha se ha comportado muy bien. Pero no hemos requerido ninguna modelación en 3D. Excelente, ingeniero. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál método de clasificación recomienda para las rocas en Santa Cruz? ¿Existe alguna propuesta de un sistema unificado RMR-QSI? Saludos desde Cochabamba. No, bueno, ¿qué les podría decir? Hemos tenido la oportunidad de conocerlo a Hook, con el GSI, muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo a Nick Barton, con nuestro sistema Q, y es muy usado el sistema RMR. Yo, ¿qué les puedo decir? Lo ideal es partir con un GSI para poder ubicar qué características tiene nuestro macizo rocoso y hacer un relevamiento como se tiene de RMR y Q. En la experiencia de diferentes mapeos geotécnicos, hemos visto que el valor de RMR no es que mejore los parámetros, sino nos da valores a escala del 0 a 100 mucho mejores. ¿Qué quiere decir? Si nos da en el RMR una valuación regular, nuestros parámetros de Q realizados por nuestras tablitas de ingeniero Nick Barton nos da una calidad de roca de regular a mala.
Entonces, siempre es bueno poder tener un parámetro de comparación. Entonces, lo que siempre hemos realizado es hacer un RMR y un Q, pero siempre partiendo inicialmente de la cartilla del GCI, ¿no? La completa, ¿no? Donde están nuestros 6 tipos de roca. También tenemos unos subingresos donde podemos coger en otra cartilla qué tipo de rocas. Entonces vamos a tener 3 parámetros importantes de la calificación al macizo rocoso y su calidad. Entonces ya viene el criterio del ingeniero cuál utilizar para nuestro sostenimiento estimado y cómo modelar. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Según las modelaciones presentadas, los taludes fueron diseñados por el método del equilibrio límite. ¿Utilizaron algún programa de elementos finitos para considerar los efectos de la humedad en el macizo rocoso? Al inicio de su presentación indicó que la humedad aporta a la expansión del geomaterial. Solamente, como dicen, hemos usado una modelación bidimensional. Donde hemos utilizado elementos finitos ha sido para el terraplén, ¿ya? Se ha modelado en el Plaxis, se ha puesto el nivel de subrasante, capa base y capa subbase, ¿no? Y se ha visto ahí con el sismo que no íbamos a tener prácticamente asentamientos mínimos. Ahí sí se ha modelado con elementos finitos, pero en los taludes no se ha hecho ninguna modelación. Ahora sí podríamos hacer una modelación con elementos finitos y tridimensional con todo lo que hemos pasado, con todos los parámetros que hemos sacado, cómo se está comportando el talud. Esto sería un estudio muy interesante, hacer un relevamiento topográfico, porque tenemos 3. Tenemos una topografía de Artesa, tenemos una topografía de la revalidación y tenemos una topografía de la construcción. Sería muy interesante hacer una topografía post-construcción con estos 4 modelos, poner los parámetros y ver cómo está retando el talud. Y sí hacer ahí de elementos finitos y poder predecir el modelo, ¿no? Sería muy interesante poder ejecutar este tipo de estudio, ¿no? Pero el proyecto ya está terminado, sería un estudio lindo de una tesis de maestría o tal vez un doctorado, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Acá preguntan, ¿se consideró la condición saturada en la modelación? ¿Cómo fue el factor de seguridad? Hemos modelado, como les comentaba, con un suelo al 30% saturado y al 80% de saturación. Nuestro factor de seguridad obviamente ha decrecido, teníamos factores de 1.7, 1.5 y hemos bajado a 1.1, a 1.05. Entonces, al sacar esa agua de nuestro terraplén, nuestra plataforma, nuestro factor de seguridad se ha estabilizado, ¿no? Pero sí hemos considerado el 80% de saturación. Gracias, ingeniero. Otra pregunta desde Tarija. ¿Qué protecciones a la colmatación de pinos tiene el dren profundo? ¿Qué tipo de geotextil utilizaron en el proyecto? ¿Tienen algún programa de monitoreo y control para la operación de estos drenes? Se ha usado el geotextil de 200 gramos, es el más gruesito que hemos tenido en el proyecto. No se ha colocado doble geotextil, en un inicio era ideal, pero íbamos a tener una colmatación más rápida. Estos subdrenes generalmente tienen que ser limpiados entre 3 a 5 años, dependiendo la zona, ¿no? Entonces, no hay un sistema de limpieza del subdren. ¿Qué se tiene que hacer? Volver a excavar, sacar todo el subdren, sacar tubería y todo. En algún eventual caso se puede recuperar el material, esa grava, ese ripio, haciendo una limpieza a presión y volver a utilizar, colocar. Ese es el sistema de la limpieza del subdren convencional. En el tema del subdren profundo, en los lugares que hemos hecho subdren profundo, tenemos todavía al lado un corte que se puede ejecutar para volver a hacer un nuevo subdren. El subdren profundo es muy difícil que se pueda colmatar,
porque tenemos piedras manzanas, entonces los limos, arcillas, partículas van a entrar a colmatarse, pero el espacio de vacíos es muy grande. El único control que tenemos a la fecha es el monitoreo visual, que cuando llueve se hace una inspección, tenemos supervisores en la zona que van monitoreando los subdrenes, las salidas, y se ve que el agua está percolando. Una buena señal de que el subdren está funcionando es que sale el agua totalmente transparente, como le decimos nosotros, un agua clarita, linda. Así sabemos que el subdren está funcionando al 100%. Si el subdren va a empezar a botar un agua turbia, un agua con un limo no decantado, quiere decir que el geotextil se ha roto o quiere decir que ya está saturado todo el material granular. Ahí ya tendríamos que hacer una intervención de colocar un nuevo geotextil o un nuevo subdren. Muchas gracias, ingeniero Omar. La última pregunta. ¿Qué medidas de sostenimiento colocaron en los taludes con geología compleja? Lo que se ha hecho es estabilizar con pedraplén. Hemos estabilizado 10, 15 metros. Si nosotros tenemos acá el terraplén, esta es la ladera, 15, 20 metros aquí abajo hemos estabilizado con pedraplén. Hemos generado un apoyo al trapezoide que tenemos de material de relleno, material que en el año 1952 se efectuó esa carretera, es un material de relleno, y hemos apoyado un pedraplén. Encima del pedraplén hemos apoyado un gavión. Entonces hemos dado un sostenimiento al terraplén y al talud. Al talud hemos puesto una hilera de gaviones, hemos puesto muros de contención, pero la clave, estimado Ariel, ha sido la ejecución de subdrenes. Al tener subdrenes profundos, antes de que el agua ingrese al terraplén, hemos captado esa agua y hemos evitado movimientos, hemos evitado infiltraciones. Entonces, esta agua ha salido por la primera alcantarilla más cercana y nuestros terraplenes están estables. Muchas gracias, ingeniero. La última pregunta. ¿Ha determinado el factor de seguridad de forma determinística en el software SLIDE? ¿No sería interesante evaluar de forma probabilística? En sí hemos hecho prácticamente los dos, ¿no? ¿En qué hemos usado la probabilidad? Hemos usado en la probabilidad de la saturación del suelo. Si está saturado al 30%, al 50%, al 80%. ¿Qué parámetros vamos a tener? Luego se ha hecho una comparación de backanálisis. Cómo era antes, cómo está ahora, cuando ha fallado un talud de suelos, cuáles son sus parámetros. Y de esa nube de puntos hemos ingresado al software y hemos escogido unos parámetros, digamos, intermedios, ni el mínimo ni el máximo. Entonces se ha hecho una probabilidad antes de la modelación. Muchas gracias, ingeniero. Su presentación ha sido muy rica en información, sus respuestas muy oportunas y acertadas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Omar. Le agradecemos por su participación y su apoyo constante en el BAC. Bueno, para esta ocasión, realmente invitarlos, ya estamos por culminar nuestras charlas técnicas. Agradeciéndote de verdad, muchas gracias, Omar, por toda la cobertura que nos has podido regalar y la linda presentación que has tenido. Quiero invitarles a todos los que nos están viendo, quiero invitarlos para el día de mañana con la presentación de Paulo Araujo y el día viernes para cerrar ya nuestras charlas técnicas al ingeniero Milton Kanji. Así que están cordialmente invitados para seguir con estas últimas jornadas que tenemos de las charlas técnicas Hablemos de Geomecánica. Gracias.